Ahora sí, creo que podemos empezar. Primeramente, saludar a todas las personas que están acompañándonos hoy día en la sesión número 3 del curso que hemos denominado Crisis, Energía e Impactos Ambientales, Fracking y Litio, salidas a una crisis económica, ¿no? En Bolivia. Reitero los agradecimientos para todas las personas, recalcarles que las preguntas que se van a realizar dentro de lo que es el curso se hacen en el apartado de preguntas y respuestas por escrito y al final de la sesión, que dura alrededor de una hora, tenemos media hora para hacer responder los comentarios, las observaciones y tratar de cumplir o por lo menos complementar un poco más la curiosidad que muchos tenemos respecto a la presentación que vamos a tener hoy. Que por cierto es una presentación de primer nivel, justamente porque tenemos con nosotros a Sergio Gaviria. Él viene de Colombia y va a hacer una presentación denominada Geoquímica y riesgos ambientales por la explotación de salares. Sergio es Ciencias del Suelo, socio fundador de la Corporación Geopatrimonio, director científico de proyectos ambientales con componente geoquímico entre 2014 y 2019, profesor asociado a la Universidad Nacional de Colombia, profesor pensionado desde el 2014, miembro del Grupo de Investigación de Sedimentología, Estratigrafía y Litogeoquímica del Departamento de Geociencias, subdirector científico de la Corporación Autónoma Regional Cundinamarca, es docente y profesor de varias universidades colombianas, investigador principal y co-investigador de varios proyectos relacionados al medio ambiente y la ciencia del suelo. Cuenta con una vasta gama de publicaciones científicas e importantes aportes a las ciencias ambientales. Tenemos a alguien que nos va a ayudar a entender mucho más y complementar y profundizar lo que lo que estamos revisando, lo que estamos estudiando y que hoy nos toca continuar respecto al tema del litio, el tema de los salares, el salar de Uyuni y lo que está pasando en nuestros países como Argentina, Chile y Bolivia, lo que se ha denominado el triángulo del litio. Vamos a ver el caso de Uyuni principalmente y con estas palabras quiero agradecer también la predisposición que tiene Sergio con nosotros de participar de estas jornadas, de participar de este curso y cederle ahora la palabra para que pueda eh, darnos a toda la sesión, el módulo de hoy. Muchas gracias, Sergio. Muy buenas tardes. Estamos acá escuchándote. Bueno, muy buenas tardes, Jorge y todos los participantes en este curso. Para mí es un gusto y es un placer estar aquí acompañándolos a ustedes en esta interesante reunión. Quiero agradecer mucho al CEDIV y en particular a sus directores y a Jorge, que coordina y organiza este curso. Y voy a poner a compartir la pantalla para iniciar entonces la presentación que nos acaba de anunciar Jorge. ¿Está bien? ¿Se ve? Está bien, Sergio, se ve, se ve. Listo, voy a poner aquí no, no se puede. Me toca, así como está, toca. ¿Está bien? Usar pantalla completa, aquí. Listo. Bueno, para iniciar, pues aquí tenemos una foto del Salar de Uyuni en época de verano austral, hace un año más o menos, visto desde el lado sur hacia el norte, en la región donde están las borateras al borde del salar. Yo les voy a mostrar pues digamos, algunas generalidades sobre la geoquímica de los salares en general, ¿sí? De las actividades relacionadas con explotación o inclusive background geoquímico
de la región que genera o puede generar riesgos ambientales cuando se trata de explotar salares para producir, como en el caso de Uyuni y otros salares de la región, litio y otros elementos. Pues vamos a empezar entonces con algo muy general, que es entender que el litio, al igual que otros elementos, tienen una afinidad natural, química, geoquímica, es decir, química en la Tierra, con otros elementos llamados litófilos. Los elementos litófilos son aquellos que están prácticamente concentrados en la corteza, en el manto superior y en la corteza terrestre, que se ve aquí a la izquierda, la parte más externa, digamos, de nuestra esfera terrestre. Y el litio y el boro, inclusive el berilio, son elementos de número atómico pequeño, litio 3, berilio 4, boro 5, que son anómalamente poco abundantes en la corteza terrestre. Son elementos que no son abundantes y por, digamos, la distribución y la concentración de otros elementos asociados, que son alcalinos o alcalinoterrios, grupo 1 y 2 de la tabla periódica, estos elementos son raros. Sodio, magnesio, potasio, calcio, ¿no? Alcalinos y alcalinoterrios son muy abundantes, eh, y estos elementos están asociados con aluminio y silicio, principalmente, pues, originalmente en rocas ígneas y en productos volcánicos, también en otras rocas sedimentarias y metamórficas, pero para lo que nos concierne, vamos a orientarnos, digamos, para reconocer estos elementos mayores que van a aportar a los salares. El cloro, pues también es litófilo. Aquí ustedes tienen este cuadro que reúne esos elementos que están asociados entonces a los silicatos. Y ya vamos a ver unos datos de contenido. Eh, y asociado, digamos, a estos, pues está también el hierro, formando pues los minerales ferromagnesianos, es decir, en las rocas ígneas los minerales magmáticos eh, como el, magmas de composición como la del basalto, por ejemplo. Y hay otros más ricos en silicio y aluminio, que son más bien esas rocas que llaman félsicas o silícicas, graníticas. Vamos a ver un poco eso porque eso tiene un efecto sobre entender por qué hay litio en la región de los altiplanos y las punas en Sudamérica, en los Andes suramericanos. El cloro pues también está allí metido y pues lógicamente en los salares cloruro de sodio es uno de los elementos, uno de los minerales mayores. Adicionalmente, debemos reconocer los elementos calcófilos que están asociados a los sulfuros, ¿no? En el caso de los litófilos, están asociados al oxígeno, es decir, son silicatos en las rocas, son óxidos, etcétera, con oxígeno. En el caso de los calcófilos, en vez de oxígeno, tenemos metales, por ejemplo, la plata o el plomo o el cadmio, los que aparecen cobre, asociados con azufre en forma de sulfuros. Sulfuros es la forma reducida químicamente del azufre. Esto es lo que genera la minería de polimetálicos, que está relacionado pues con procesos de concentración también en zonas cercanas a la corteza por efecto de relaciones, digamos, de origen también magmático. Esos dos ambientes los debemos reconocer para adentrarnos pues en el problema de la minería, digamos, o en el tema de la minería de los salares. Lógicamente vamos a tener grandes cantidades de agua que van a jugar allá el papel principal por el efecto de evaporación y concentración de sales.
Ustedes tal vez en la clase anterior con Marco Condoretti vieron algunos datos de la abundancia del litio en diferentes tipos de rocas y materiales, suelos y también en aguas. Lo voy a recordar, más o menos pues son valores aproximados de diferentes fuentes. En la corteza continental superior, es decir, la parte más superior de esta corteza que estamos discutiendo, es decir, aquí en la parte más externa, eh, el contenido promedio es del orden de 20 a 30 partes por millón, es decir, miligramos por kilo de roca, es decir, gramos por tonelada de roca. Es mucho mayor en granitos, que son rocas más silícicas, es decir, el litófilo por excelencia, el litio es litófilo por excelencia, más rico que en rocas máficas, es decir, las que son rocas ígneas ferromagnesianas, donde el contenido es muchísimo menor del orden de 15, 13 partes por millón. En las rocas silícicas del orden de 90. En suelos menor de 30 o sedimentos 35, rocas sedimentarias principalmente lodos marinos que contienen grandes cantidades de arcilla, allí el litio se concentra por absorción en sitios de intercambio de arcillas y tiene valores pues altos del 65 al 80 partes pues por millón. Altos es un decir, ¿no? Son con respecto a otras, al promedio. Los ríos en el agua entonces tienen pequeñas cantidades de litio del orden de 2 partes por millón, se pueden concentrar en las aguas cuando hay aportes salinos o hidrotermales, como vamos a ver ahora más adelante. En el mar, el contenido de litio es muy bajo, del orden de 0,2 partes por millón, es decir, que no se puede explicar la concentración tan grande de litio que tenemos en este sector de los altiplanos y las punas centrales eh, por concentración simplemente de agua marina. Tiene que haber otras fuentes, que es lo que vamos a ver. Las máximas concentraciones, entonces las vamos a encontrar efectivamente por concentración en salmueras de salares, pero vinculados con manifestaciones volcánicas. Eso es muy importante. Del orden, se dice, de 200 a 4,000 partes por millón, es decir, ya son del orden de gramos por kilo, ¿no? En el caso, o de kilo de agua en este caso. Vamos a ver en el Salar de Uyuni, pues al sur del Salar de Uyuni, estos valores se encuentran. En los Andes centrales, entonces, ese triángulo del litio que comentaba Jorge al inicio y que seguramente muchísimos de ustedes pues, viven y los conocen o los reconocen en sus países, pues está, digamos, demarcado por el Salar de Uyuni al norte, el Salar de Hombre Muerto al sur y el Salar en Argentina, y el Salar de Atacama al oeste en Chile. Ese triángulo, además, al sur de Perú, pues hay otros salares que aportan litio también, dan más o menos el 80% de las reservas de litio del planeta. Entonces, esas salmueras que están digamos, ocupando los espacios porosos en el salar, están enriquecidas con litio de manera, digamos, especial en ciertas condiciones. También en perforaciones dentro de los mismos salares a profundidad se encuentran, digamos, muchas concentraciones de litio en esos mismos salares. ¿Por qué se da esta concentración? Es un efecto de la evolución geológica y también de la historia ambiental de los Andes centrales, que ha sido responsable de que en esta región, que es seca, árida, haya una alta evaporación que ha hecho o ha permitido que el litio con unas fuentes adecuadas se concentre y ocurran concentraciones anómalas, asociado con cloruros, sulfatos y boratos que cristalizan, digamos, y acompañando en la salmuera otros metales alcalinos y alcalinotérreos.
Para que ello ocurra, esas cuencas son muy áridas, muy secas, alta evaporación y cerradas. Son las llamadas cuencas endorreicas. La presencia de litio pues, se ha demostrado que está asociada a manifestaciones volcánicas en la cuenca, volcanes activos, muchos de ellos, adicionado a meteorización y aporte de rocas que contienen minerales ricos en litio, como arcillas, por ejemplo, y adicionalmente contribuciones de aguas termales que están ligadas a la presencia de fallas activas y que aportan también cantidades importantes de estos elementos. Para entender pues estas condiciones, pues reconozcamos el marco hidroclimatológico regional. Entonces, en el cuadro superior está el ciclo anual de precipitaciones ligado al desplazamiento de la zona de confluencia intertropical en esta región de Sudamérica. Entonces, si comenzamos aquí en la segunda figura, pues la mancha azul muestra el periodo de grandes precipitaciones, el mes de enero, por ejemplo, en esta época, que va, digamos, en lo que es el invierno austral o lo que llaman coloquialmente, el verano austral o lo que llaman coloquialmente el invierno boliviano, cuando llueve en el altiplano, entre, digamos, diciembre y marzo. La zona de confluencia se localiza al sur, en estas latitudes, y va migrando hacia el norte a lo largo del año. Esta sería, digamos, la foto del mes de abril, ¿no? Donde va migrando hacia el norte, llega a mi país, a Colombia, al sur en el Amazonas, y luego más al norte de Sudamérica, en el mes de julio, y luego comienza a migrar nuevamente hacia el sur, y aquí está, digamos, la posición de la zona de confluencia en octubre, y nuevamente se repite, de manera que esto conforma dos periodos en la región de los altiplanos, que están indicados aquí en este corte, ¿no? Con el Océano Pacífico al oeste, el Chaco o la región amazónica al este, y el altiplano bordeado con la cordillera volcánica o la cordillera este en el centro, alrededor de 3.600 metros de altura. El periodo húmedo, entonces, que corresponde a esta época, se caracteriza entonces por aportes de lluvias, de precipitaciones que provienen del este de la región selvática o amazónica, y que pasan y descargan, digamos, sobre el altiplano, sobre las punas, sobre el altiplano principalmente. Y el periodo seco, que correspondería pues a estas épocas en las cuales el invierno austral, por ejemplo, la zona de confluencia está totalmente al norte, entonces son periodos secos, y los vientos, digamos, secos mantienen, digamos, una barrera a las precipitaciones, lo que hace que el altiplano esté, digamos, sometido a periodos de sequía en gran parte del año. Ahora mirando un poco la parte geológica, la parte morfodinámica, digamos, la región, pues la conocemos, ¿no? Con un fenómeno pues, muy reconocido, que es la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa suramericana. Entonces la placa de Nazca que está hundiéndose debajo del continente, y que ha generado pues el arrugamiento y el levantamiento de las cordilleras, con unos efectos importantísimos, que es la conformación de una cordillera volcánica durante el Mioceno, que generó entonces magmas que subieron hasta la superficie, dando origen pues a esos volcanes que conforman la cordillera occidental, digamos, de los altiplanos y de la puna. Tenemos la cordillera oriental, que serían entonces una cordillera de origen sedimentario levantada, ¿no? Donde hay o ha habido también
mantos de sal, pero antiguos, que pueden ser fuente del cloruro de sodio de la sal de los salares del altiplano y la puna. Sabemos que aquí en Chile, pues la cordillera de Domeico, pues también tiene depósitos de sal antiguos, ¿no? De origen sedimentario, que dan origen también, o son fuente de la sal de Atacama, por ejemplo. Entonces, cordillera occidental volcánica, altiplano y cordillera oriental más sedimentaria, y luego pues la zona amazónica al este. Y la placa de Nazca hundiéndose debajo de la cordillera. Eso es lo que marca, digamos, esta región y hace que sea, digamos, tan especial, porque los altiplanos están prácticamente aislados de los medios externos en sus cuencas. Entonces forman cuencas endorreicas. En la zona central, pues los depósitos que están en amarillo oscuro y amarillo claro, pues son secuencias volcánicas cuaternarias y neógenas, es decir, ya desde esa conformación de volcanes, se han acumulado digamos, en el centro del altiplano, pues capas de sedimentos que provienen pues de la erosión de todo lo que está circundando, y mucho de ello en el borde occidental pues es de origen volcánico, como ven ustedes acá en todas estas manifestaciones de triángulos de volcanes, muchos de ellos, como decimos, activos, y ahí están indicados algunos de los salares que vamos a mirar a continuación: Atacama, Uyuni, Coipasa, Hombre Muerto. El USGS de Estados Unidos hizo este modelo de depósito de salmueras con litio, donde se ve pues este modelo, ¿no? Entonces, de un altiplano conformado por rocas antiguas, ¿no? Sedimentarias al este, en este caso nuestro, volcánicas al oeste. Aquí se ve uno de esos focos volcánicos, y depósitos de origen sedimentario, pero con influencia volcánica en el centro de toda esta región, ¿no? Unos más antiguos, otros más modernos, y la conformación entonces de depocentros donde el clima ha permitido, por condiciones entonces de evaporación muy alta, mayor que precipitación, que haya concentración de sales. Y esos son principalmente los salares. ¿Cuáles son las fuentes de litio en estas regiones? Pues la misma roca antigua posee, como veíamos en los sedimentos, si hay lodolitas marinas, por ejemplo, aportan algo de litio. La meteorización que genera entonces materiales que son transportados, muchos son arcillas que acumulan litio. Hay una muy conocida en algunas regiones, que es la hectorita, que es una esmectita con litio. Son fuentes de litio. Las cenizas volcánicas, que aportan litio directamente por concentración a partir de ese magma que se ha ido separando del fondo magmático y se ha enriquecido en los componentes litófilos, ¿no? Entre ellos el litio. Polvo o loes de materiales, digamos, que contienen litio y que en los periodos secos son lluvias de polvo que aportan también componentes que contienen litio. Y también fluidos magmáticos e hidrotermales que vienen directamente de las zonas calientes del interior, y salen como fluidos hidrotermales o flujos de aguas subterráneas que aportan litio. Entonces, para la concentración del litio necesitamos que haya unas condiciones apropiadas de evolución tectónica, que hay fallas, hubo levantamiento, hubo conformación de valles internos, que haya volcanismo, que haya hidrotermalismo, que haya evaporación por clima árido, y que la evaporación, que la cuenca sea cerrada o endorreica. Esas son todas las condiciones que se dan en el triángulo del litio.
Marco Condoretti les mostró tal vez la vez pasada este esquema de unos de los depósitos evaporíticos más clásicos, ¿no? Maduros e inmaduros. Maduro significa que la costra de sal ocupa todo el depósito, es decir, la alita o cloruro de sodio ocupa, digamos, ese salar de manera más o menos continua, o salares inmaduros, que por ejemplo es el salar de Uyuni, en el caso que vamos a discutir más adelante, que contienen un componente clástico, es decir, materiales transportados desde las vertientes y que se han depositado en condiciones lacustres y que han generado entonces capas de material terrígeno que separan diferentes costras de sal. Entonces es un depósito un poco más complejo y las costras de sal pues no son continuas. En los bordes tenemos concentración en los dos casos de sales que van precipitando, como vamos a ver, por su solubilidad menor a medida que va avanzando, digamos, los lixiviados o las aguas desde la parte superior hacia el salar. Entonces están los depósitos de carbonatos fuera del salar y depósitos de yeso, sulfato de calcio. En suelo se ha estudiado mucho esto, de la zonación de sales en medios evaporíticos o en medios áridos, donde se ha visto que los iones en los ambientes de meteorización se van separando en el paisaje. El profesor Yves Tardy, francés, del OSTOM, estudió en los años 60-70 estos fenómenos de cómo se iban separando los iones a medida que va avanzando en un clima cada vez más seco, iban precipitando por efecto de las diferencias de solubilidad en el agua. En el caso del hierro, pues también hay oxidación. El hierro, el manganeso se va quedando, luego el calcio, los carbonatos, el sulfato, de pronto algo con magnesio, y van quedando entonces los iones más solubles, el sodio, que precipita finalmente o cristaliza como cloruro de sodio o halita, y van quedando los iones más solubles que requieren, digamos, una altísima concentración para cristalizar y normalmente quedan como salmueras asociados, digamos, a la porosidad como salmuera intersticial en las costras de sal, de halita, de cloruro de sodio. Entonces, carbonatos, yeso, en el caso de los altiplanos, del altiplano y la puna, en algunos sectores, ulexita, es decir, depósitos de boratos que forman también un enriquecimiento prácticamente al borde del salar. Y luego, entonces, esa salmuera que contiene dentro de la costra salina, pues las sales, los iones solubles como el litio y otros, ¿sí? Entre ellos, pues está el magnesio, está el cesio, rubidio, estroncio y otros menores. Al comparar un poco la composición química de los salares en el triángulo, algunos de ellos, Chile, Bolivia, Argentina, pues lo principal, pues lógicamente es sodio y cloruro, ¿sí? Cloruros en todos los casos, ¿no? Eso es lo más abundante, el altísimo porcentaje. Luego, potasio, ¿sí? Puede haber magnesio, esto vamos a ver que constituye un problema. Luego, calcio en menor cantidad. Hay sulfatos, digamos, acompañando también como anión estos cationes, sulfatos, y litio y boro, ¿no? Es decir, estos 8 elementos son los elementos principales que van a estar constituyendo esas salmueras, esos salares y las salmueras asociadas. El residuo salino entonces se genera evaporitas, siendo el cloruro de sodio la sal más abundante, que forma costras, muchas de ellas de muchos metros de espesor, como en los ambientes, digamos, maduros, pues es todo el salar, en los inmaduros, pues son capas capas de sal separadas por capas de terrígenos. Tienen generalmente alta porosidad del orden del 30%, esas costras salinas, y ese espacio es ocupado por la salmuera que contiene
los otros elementos que no han precipitado litio y potasio, principalmente, o potasio, litio, y en el caso de Uyuni y algunos otros, pues magnesio. Por ejemplo, en Uyuni la relación magnesio-litio es casi del orden del 20%. Si lo comparamos con los salares en Argentina, en la Puna es muchísimo mayor, o en Atacama, Chile. Y esto genera pues unos problemas pues técnicos que no son de mi campo, pero que tienen que ver con la producción y la purificación del litio, dificultades que se generan. El potasio es muy abundante, en el caso del salar de Uyuni es eso, y esto obligó de cierta manera a prever dos plantas o dos procesos para recuperar el litio. Uno, la separación del potasio, entonces una planta de potasio que se aprovecha como para fertilizantes, y posteriormente una planta de litio que utiliza entonces la salmuera residual o el licor residual para recuperar el litio. Este esquema pues nos muestra, digamos, la relación magnesio-litio en esos salares. En azul están los de la Puna Argentina, aquí está Atacama en Chile y aquí está Uyuni y Coipasa. Entonces ustedes ven litio contra la relación magnesio-litio, Uyuni del orden de 20:1, Coipasa 40:1, casi más de 40. Marco Condoretti dijo, pues como ingeniero reconocen métodos para poder resolver esto que es un problema, ¿sí? Y poder recuperar el litio, pero obviamente es más difícil que recuperarlo en aquellos ambientes donde no hay tanto magnesio, donde la relación magnesio-litio no es tan grande, por una razón química, y es que el litio y el magnesio son muy parecidos en su comportamiento químico por la relación carga-radio que es comparable. El litio es un anión muy pequeño, un catión muy pequeño, magnesio es más grande, pero el magnesio tiene más carga, el litio tiene menos carga y la relación carga-radio es similar. Separar magnesio y litio es muy difícil. Entonces, eso requiere métodos especiales que obligaron, por ejemplo, al gobierno, a la empresa boliviana en Uyuni, a diseñar una nueva línea de concentración y purificación de separación del litio de la salmuera, que llaman la línea de sulfatos, y que es mucho más compleja y más difícil pero más limpia que la línea tradicional, que era la línea de cloruros. Este mapa geológico hecho ya en los años 90, 80, 90 por el Orston, Risacher, se reconocen entonces esas rocas que aquí están indicadas en rojo, de origen volcánico o volcano sedimentario, en el caso de los depósitos que están en café, que son fuente de litio, y entonces son rocas ya sea ígneas como esta, o lavas o ignimbritas. Estos son intrusivos, es decir, rocas que salieron desde el magma y cristalizaron antes de llegar a la superficie, en este caso, ¿sí? Pero estas ya son rocas volcánicas. Todo esto son rocas volcánicas que son entonces como digamos fuentes importantes de litio. Aquí está el salar de Uyuni y el salar de Coipasa, y tenemos el lago Titicaca al norte y el lago Popo al centro. En este mapa llama la atención estos puntos verdes que son diapiros de yeso. Un diapiro pues es un antiguo depósito salino que estaba, entonces, halita, cloruro de sodio, que tenía una costra de yeso, sulfato de calcio. Ese es, digamos, el orden de cristalización, y que hoy en día pues se reconocen pues por el plegamiento y digamos las presiones tectónicas como diapiros, como especies de bolas en el paisaje, que son solamente de yeso. La sal que estaba, digamos, asociada, pues muy probablemente fue fuente del cloruro de sodio, que hoy en día está concentrado en el depocentro, en los salares, en esta región de Bolivia.
también de los franceses, Servan y Fontes, en los años 70, hicieron estudios paleoambientales del altiplano de Bolivia y reconocieron, digamos, el efecto de las glaciaciones, ¿no? La penúltima glaciación y la última glaciación, que culminó hace 10.000 años, donde se veía, o digamos, reconocieron los niveles de los lagos que existieron antes de los salares. Hubo varios lagos, unos muy antiguo de la penúltima glaciación, no muy claramente reconocido, pero hay uno intermedio de hace unos 30.000 años que llegó, digamos, unos casi 100 metros por encima del nivel actual de los salares. Es decir, que ocupó gran parte de este altiplano, no llegó hasta el Titicaca. Es decir, en la parte sur, digamos, estaba cubierta, esa región de altiplano estaba cubierta de agua. Y en la última glaciación, al final de la última glaciación, el reconocido llamado lago Tauca, que tiene unió, digamos, el Salar de Uyuni, Coipasa y Popó en un solo lago, gran lago, con el agua 3.720, es decir, más o menos 5,70 metros por encima de los niveles del salar actual. Y eso, pues, esos procesos, ¿no?, estaban interrumpidos por periodos secos como este interglaciar o la situación actual, que es un interglaciar donde es muy seco y los lagos pues prácticamente desaparecieron y estamos en su condición de salar, lo mismo que pudo haber ocurrido acá. Es decir, que la historia climática es muy importante para reconocer cómo y por qué se concentró la sal en estos depocentros. Se cree que el principal aporte es el agua, o fue el agua para los lagos, el agua de deshielo de grandes glaciares que se extendieron, digamos, muchísimo durante estos periodos glaciares y resultó, pues, en el momento del descongelamiento progresivo de esos glaciares, el incremento, pues, de los niveles de las aguas. Entonces, ahí hay una historia de climática y hidrodinámica que explica y ayuda a explicar la complejidad de la formación de estos salares. Rápidamente, la estratigrafía que se estudió en la región, en el centro del salar de Uyuni, pues muestra esas capas, esas costras de sal en blanco, ¿no? Aquí hay una de 120 metros de profundidad, una perforación, hoy ya llegan como a 300 o 400 metros, pero tengo estos datos que son los que competen para la producción, y esta es de 60, 70 metros, ¿no?, que digamos, dos cortes dos perforaciones en el centro del salar, que muestran entonces la capa superior, la costra de sal superior, que tiene en este mapa de isoespesores de la primera capa de esa costra superior, que tiene hasta 10 metros de espesor, ¿no? Y es el espesor más grande de la costra, está al este y hacia el sur, hacia el sur. Y hacia el oeste es mucho más delgada, hasta el orden de 2 metros. Esas costras contienen niveles de sal y de sedimentos lacustres impregnados con la salmuera intersticial de cloruro de sodio, rica en litio, potasio, magnesio y boro. Más o menos en los primeros 50 metros, como está indicado acá, se mantienen dentro de unos valores promedio, no aumenta demasiado en profundidad. El litio en este caso está en estos puntos, en estas salmueras intersticiales, entre 350, digamos 360 y más de 700 partes por millón. Es decir, son valores interesantes, altos, y eso fue lo que llamó la atención ya desde los años 80 para la exploración y explotación de los salares para el litio. En esta imagen de satélite, con un modelo digital de elevación de terreno superpuesto, pues se muestra entonces que el salar, que digamos la planicie blanca del salar está en naranja, más o menos, hay unas diferencias de altura pequeñas, pero hay unas islitas en rojo,
¿no? Como Incahuasi y otras. Y al sur del salar, en la zona donde está el proyecto de las plantas de potasio y litio, que está sobre el salar, a unos 14 kilómetros del borde del salar, del Río Grande, en el sector de Yipi, hay una depresión que corresponde a una zona donde están los deltas del Río Grande de Lipes y del Río Colorado, Pucamayo, que aportan agua permanentemente al salar y que generan entonces disolución y recristalización, etcétera, genera una depresión que vamos a ver en este caso en el año 2011, que fue un año niña muy eh, eh, extremo, el 22 de marzo, enero, febrero, marzo del 2011, en azul se ve que el Salar de Uyuni se inundó. La inundación duró 8 meses de manera extrema, digamos, con valores promedio digamos, de altura de la lámina de agua de 1 metro. Y en la zona sur, donde está el proyecto, pues la inundación fue bastante grande. Es decir, que aquí hay un efecto, digamos, del aporte de las aguas frescas, lluvias, las aguas superficiales al salar, que generan entonces también esa depresión, donde en épocas extremas pues puede haber, por ejemplo, este tipo de situación, ¿no? Inundación de 8 meses. Eso generó grandes problemas al proyecto en los años siguientes, en el 2011-2012. La concentración que se encontró de litio, también de boro, en el borde del salar, en este sector, donde el salar, aquí tenemos el delta del río Grande de Lipes, que está representado aquí con este depósito, ¿no? Interdigitado con la salmuera, con la costra de sal. En este sector fue donde se encontró en las salmueras los mayores contenidos de litio, del orden de 5 gramos por litro, es decir, 5.000 partes por millón. Es uno de los valores más altos que existen en salmueras a nivel mundial. Entonces, eso motivó, digamos, todo este proceso. El aulexita, el boro, también se encuentra concentrado y está precisamente en esas borateras que están al borde del salar sobre la planicie deltaica. Un estudio ya de concentraciones del litio en todo el salar, con pozos perforados a 50 metros y sacando la salmuera promedio. En lo más oscuro, pues en rojo oscuro, muestra que el sur del salar es donde están las mayores concentraciones de litio, y ahí es donde está concentrada en este sector el proyecto de explotación, que está indicado aquí en rojo. Y en este modelo, hecho pues por la Gerencia Nacional de Recursos Energéticos, 3D, o los pozos perforados, se ven entonces las particularidades de las costras de sal en gris, y los materiales terrígenos o lodos, digamos lacustres, fluvio-lacustres, en diferentes colores, separando las diferentes capas de sal. Entonces, hasta 50 metros se han perforado pozos. En el año 2019 había 88 pozos que pretendían o pretenden o están bombeando 1 metro cúbico por segundo. Eso es un volumen de agua muy alto. La planta para obtención finalmente de carbonato de litio, entonces utiliza esos bombeos de perforación y los lleva a piscinas sobre el mismo salar, donde se hacen la evaporación sucesiva para separar las diferentes sales y ir concentrando el licor donde está enriquecido el litio. ¿Cuál es digamos, la pregunta permanente? Y esto lo han dicho mucho, sobre todo los argentinos. La minería de litio es una minería de agua, porque en promedio para producir 1 tonelada de litio se gastan 2 millones de litros de agua, es decir, una relación 1 a 2.000. Por cada tonelada de litio, 2.000 metros cúbicos de agua.
Y Flexer y otros reconocen que sería inconsistente que para obtener una energía verde a partir del litio, que requiere un desarrollo ambientalmente sostenible, se hiciera una minería no sostenible. Y este efecto de la evaporación, digamos, inducida durante el proceso de concentración de litio en grandes cantidades, pues podría generar efectos como vamos a ver. Eh, ¿Cuál es la obtención cómo se obtiene la materia prima para la planta de litio que va a ir pues a una planta de concentración y de purificación? Pues se parte de esa salmuera promedio que habíamos visto anteriormente, que tiene una relación sodio-litio de 250, potasio-litio de 20, magnesio-litio de 18. Entonces hay que eliminar el magnesio. Entonces lo que agregan es una lechada de cal, ¿no? El encalado, que hace que el magnesio en la reacción química de abajo precipite como hidróxido de magnesio, es muchísimo menos soluble que el hidróxido de calcio, que es lo que se forma aquí en la lechada de cal, y ese magnesio entonces se separa, se forma el excedente de calcio con los sulfatos, elimina sulfatos, entonces forma yeso que es menos soluble que otras sales, y también ayuda a precipitar, a precipitar boratos. Esa salmuera ya un poco purificada empieza su proceso de evaporación para eliminar entonces por cristalización el cloruro de sodio, que es el siguiente sal soluble, de la siguiente etapa de solubilidad, y progresivamente a enriquecer la salmuera en cloruros, en cloruro de potasio, en potasio. Ese cloruro de potasio termina separándose el cloruro de sodio en una planta y el residuo, bueno, aquí hay una producción también de una sal mixta de potasio y magnesio, cloruro de potasio y magnesio, que es carnalita. El cloruro de potasio y la carnalita, la silvita y la carnalita, son fuente para las fertilizantes. Y el licor, pues pasaría entonces a la planta de purificación del litio, eh, que se haría pues también con procesos ya más específicos, que no voy a entrar pues en este momento, pero aquí se muestra un poco esas piscinas que en algunos casos ya están funcionando en el Salar de Uyuni, ¿no? Y se ven entonces esas etapas sucesivas de cristalización fraccionada. ¿Cuáles son los impactos que podemos esperar en esta minería, digamos, y que efectivamente no se han estudiado con la suficiente profundidad para la aplicación en en las plantas de potasio y litio? Aquí tenemos el sur del salar, ¿no? En la zona de concentración, la zona del proyecto, la cuenca o la subcuenca del Río Grande del Lipes hacia el sur, con toda esta región volcánica que lo rodea. Esta cuenca tiene 10.000 kilómetros cuadrados, más o menos la misma superficie que el mismo salar, que es el más grande del mundo. Allí existen varios proyectos mineros, voy a llamar la atención sobre el de San Cristóbal, y tenemos la cuenca vecina del río Colorado, o en Inca, Pucumayo, con la antigua mina de polimetálicos Pulacayo cerca a Uyuni. Entonces, en estudios de Banks y otros, se hizo la evaluación de muchos elementos, pero llamó la atención en aguas superficiales, en drenajes, es decir, en aguas corrientes, lo que vamos a ver más adelante, y que eventualmente tiene relación con las minas, con los prospectos mineros, pero también con la geoquímica local, el background geoquímico de la región. Aquí tenemos algunos ejemplos en rojo de las principales minas de sulfuros polimetálicos. Aquí está San Cristóbal, prácticamente sobre el Río Grande, y aquí está Pulacayo, que va al río Pucumayo, y ambos desembocan en la zona de influencia de la producción de litio y potasio, pues.
También hay unas minas de cobre, Cobrizos, que está abandonada cerca al salar, pero ha dejado unos pasivos, y hay otras más arriba. Hay depósitos de azufre y fuentes hidrotermales en la parte alta. Bueno, pero principalmente los polimetálicos es lo que nos va a interesar. En una imagen de satélite se ve la mina San Cristóbal, que queda a unos 50 kilómetros al sur del salar, que explota plata, zinc o concentra plata, zinc y plomo. Prácticamente estos polimetálicos concentran estos elementos. Aquí está la planta, el depósito tiene unos 10 kilómetros cuadrados y aquí está el depósito de colas a unos kilómetros de la mina, que es llevado por tubería y donde está, digamos, el depósito de relaves y está directamente sobre afluente, muy cerca, digamos, ya al río Grande de Lipes, en la cuenca del río Grande, y aquí hay algunas preguntas sobre el efecto sobre aguas subterráneas de estos relaves. Esa misma empresa tiene concesiones mineras cerca al salar. Aquí está la zona de influencia de las plantas de potasio y litio. Ya al borde del salar, aquí está el delta del río Grande, aquí está el delta de la quebrada del río Colorado, y hay unas 36 concesiones, la mayoría de sulfuros polimetálicos cerca al salar. Esos sulfuros polimetálicos vienen entonces concentrados o mineralizados en intrusiones ígneas como esta, que es la de Pulacayo, que es una mina antigua, prácticamente abandonada, hoy en proceso de eventualmente de reingeniería, digamos, que es una intrusión ígnea, una salida de un cuerpo ígneo en un ambiente de rocas sedimentarias. Y aquí, entonces, esa mina tiene en la zona, digamos, de drenaje, un gran depósito, una gran escombrera abandonada, unas escombreras abandonadas que están directamente sobre la cuenca alta del río Colorado, el río Pucamayo. En una salida de campo, pues miramos un poco rápidamente algunos iones metálicos presentes en sales precipitadas a lo largo de esa quebrada, de ese río, en ese momento seco, y donde se reconocen pues iones de hierro solubles y metales que no fueron identificados en campo, pues en una visita rápida, pero que están ahí listos para ser transportados en momentos de lluvias. Aquí está para la minera San Cristóbal, en la parte al sur, los grandes conductos que llevan los drenajes de lixiviados al depósito de relaves. Y en análisis de aguas superficiales, como les decía, aquí hay un ejemplo que es el arsénico. Banks y otros lo analizaron con otros elementos, pero el arsénico es muy indicativo que existe, digamos, presencia de metales. Este es un semimetal, pero digamos, elementos tóxicos que pueden viajar solubles en el agua, ¿no? En negro pues están los valores más altos en todo el sistema de drenaje, con algunas muestras que se han tomado acá. El valor guía de salud de la OMS son concentraciones de menos de 10 microgramos por litro de arsénico en aguas potables, digamos. Es tóxico a partir de 50 microgramos por litro, y fíjense que muchísimos de las aguas contienen, digamos, más de 30 o, digamos, pongamos 50 microgramos por litro y mucho más en toda la cuenca del Río Grande y eventualmente pues un poco en este sector que hablamos del río Colorado. Pero aquí, que fue estudiado con más detalle, pues se ve que hay aportes de arsénico importantes. Esto nos indica que muy posiblemente en aguas, si hay infiltración en aguas subterráneas, pues también vamos a tener aportes de este y eventualmente otros elementos que drenan hacia el salar. Los otros yacimientos, por ejemplo, aquí está la mina Cobrizos, con un pasivo aquí grande de una mina que se dejó de explotar hace muchos años, pero quedó, digamos, todo este material revuelto. Y aquí hay también, digamos, aportes de metales, digamos, asociados al cobre.
Aquí hay un ejemplo solamente para mostrar de las calizas que están, digamos, al borde, cerca al salar, que precipitaron y cristalizaron fuera del salar, y los boratos. Todo eso, pues, recibe de alguna manera aportes de aguas que han sido trabajadas ya sea en minería o sencillamente porque el background geoquímico de la región podría aportar metales a las aguas ya, o a los suelos, digamos, y a las aguas y liberar esos elementos que pueden ser, muchos de ellos son metales pesados, eh, que definitivamente pues están presentes por la gran minería que hay en la cuenca, en este caso del Río Grande, como es el caso de San Cristóbal. Sergio, disculpa que te interrumpa. Te quedan un poquito menos de 10 minutos. ¿Listo? Por Listo, favor, para gracias. cerrar. Gracias. Bueno, la mayor parte de la contaminación tiene que ver con el contenido químico de los diferentes tipos de rocas, es decir, con la geología, y no necesariamente no son los elementos que se explotan, sino los que acompañan, que son, entonces, poliminerales, polimetales de sulfuros, son sulfuros polimetálicos. Entonces, sulfuros de diferentes metales pueden estar entonces, o están realmente aportando a la cuenca. Se sabe que la cuenca del Río Grande, del Lipes y otras de allá son productoras de arsénico, como vimos anteriormente, eso es reconocido. Entonces se han encontrado concentraciones elevadas de arsénico, cromo, mercurio, cadmio y zinc en los suelos. Entonces no solamente en las aguas, sino en los suelos, y ahí están eventualmente para ponerse disponibles cuando las condiciones se den desde el punto de vista químico y ambiental. También hay reportes de antimonio, cadmio y arsénico en aguas subterráneas, y en ese caso en concentraciones elevadas. Estos estudios los hemos ido reconociendo eh, en una evaluación del estudio de impacto ambiental que hizo la Corporación Terrae de Colombia en Bolivia para evaluar, digamos, estos riesgos que no necesariamente están reconocidos. Aquí en estas fotos vemos a la izquierda superior, bueno, a la derecha, perdón, está el delta del Río Grande de Lipes, ¿no? Aquí se ve el delta, que cubre en parte el sur de la costra salina, está interdigitado allá con la costra salina. Hicimos algunas evaluaciones rápidas, digamos, de las aguas y de los sedimentos que corren a lo largo del río, ya llegando al delta. Entonces, en el ápice del delta, pues vemos, por ejemplo, en este caso, en época de lluvias, pues hay aporte de arcillas y óxidos de hierro, hay turbidez en las aguas, son aguas salobres, son alcalinas, la pH es del orden de 8, 8,5. Esas aguas, entonces, transportan óxidos de hierro, es decir, suelos, materiales de suelo y arcillas que eventualmente contienen, habría que estudiarlo en detalle, asociados, absorbidos, tanto litio como metales o semimetales tóxicos, digamos. Eso habría que reconocerlo. Y en este punto, que es el puente que lleva de Uyuni a Río Grande, el caudal estimado fue de 3 metros cúbicos por segundo. Si ustedes recuerdan, la explotación de litio es 1 metro cúbico por segundo a través de esos pozos que estaban perforados. Luego, la cantidad de agua que llega aquí no es demasiado grande respecto a lo que se está extrayendo. Y como vamos a ver enseguida, cuando uno avanza por el delta, esas aguas evaporan, se vuelven ya salinas totalmente, saladas, ¿sí? Son alcalinas, los materiales finos floculan, van al fondo y se genera un ambiente reductor porque esto está siempre saturado con esas aguas a poca profundidad. Con una pequeña, un sondeo, pues vemos que hay materiales turbosos, turbas, es decir, de materia orgánica arcillosa, y arenas y arcillas de colores verdosos que son indicativos de hierro en estado reducido, es decir, ambientes reductores,
donde el hierro pues da esas coloraciones en condiciones alcalinas de color oliva o verde. Entonces allí también hicimos algunas pruebas para reconocer un poco ese fenómeno que va a ser extendido en todo el delta y donde vamos a tener la posibilidad de cambios en las condiciones de oxidación y reducción que podrían generar en cambios de nivel del agua, ¿no? Como vimos, inundaciones o sequías, cambios en la dinámica de metales. Entonces, en el salar, pues hay riesgos geoquímicos ligados a ese tipo de procesos. Metales y semimetales tóxicos pueden viajar por los ríos asociados con las arcillas y liberarse por cambios en ambientes redox, en los deltas y durante los ciclos de inundación y sequía. La materia prima que se utiliza para el salar, pues es para la producción de potasio y litio, es la salmuera y podría recibir aportes contaminantes naturales, porque muchas de las cuencas que no han sido explotadas en minería también aportan elementos, metales pesados por su geoquímica natural, o con más razón en actividades mineras que pueden acumularse durante el proceso industrial de concentración del litio. Podrían afectar los productos y concentrarse en las salmueras y en las sales residuales. En el caso del potasio, que se utiliza como fertilizante, habría que ver qué tanto ese potasio, esos fertilizantes podrían estar, digamos, con contenidos de metales, digamos, inconvenientes. Y las sales residuales que van a quedar acumuladas dentro del salar con posibles contaminantes también constituirían un pasivo ambiental. Finalmente, puede haber unos impactos en el caso por bombeo de salmuera. Esto lo va seguramente a mostrar con mucho detalle el siguiente expositor, el doctor, el ingeniero Mondaca. Pero aquí está el ejemplo del salar de Atacama, donde ya se ha hecho una explotación y un bombeo intensivo de la salmuera y donde se ha reportado descenso del nivel de la salmuera entre 0,5 y 2 metros. Entonces, esto ya genera, digamos, unos cambios importantes y que tienen también que ver con el proceso de evaporación que se hace, digamos, en el proceso industrial y que genera una serie de desequilibrios a gran escala dentro de unas cuencas muy, muy secas o desérticas. Entonces, los riesgos puede haber en la disponibilidad de agua están presentes. En el estudio que hicimos en la Corporación Terrae se hizo una simulación de pruebas de bombeo que muestran una alta conexión directa entre el acuífero somero con la atmósfera. Y por lo tanto, esa salmuera depende totalmente del aporte de aguas lluvias y a través de la infiltración de las aguas subterráneas, lo cual puede tener un efecto en la precipitación porque hay una emisión de vapor de agua en la cuenca producto de esa evaporación inducida. Las aguas subterráneas pueden estar siendo como chupadas, digamos, de manera intensiva y desecarse, digamos, esos acuíferos externos con aguas que no son saladas en los alrededores del salar, en la cuenca. La extracción de litio es una minería de agua que puede ser un potente catalizador en el incremento de los eventos de sequía y escasez de agua existentes. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Este efecto acumulativo, sumado a la variabilidad climática y a los impactos de cambio climático, que según los modelos indican que a futuro puede haber menos precipitación en la región, plantea escenarios de alarma para disponibilidad de agua en la región. Esto lo dejo ahí simplemente indicado porque pues, se hizo en el estudio, no tiene que ver realmente con la parte geoquímica, pero que es importante tener en cuenta para la futura discusión. Muchísimas gracias por su atención. Espero que la información que les he suministrado sea de utilidad, pues y estoy aquí atento a sus comentarios o a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Me ha gustado mucho y he recordado bastante del recorrido allá por Uyuni. Hay preguntas, hay varias personas que están haciendo preguntas. Eh, habíamos hecho una especie de acuerdo en términos de bloques de preguntas. Entonces, si te parece, podemos hacer un primer bloque de 3 o 4 preguntas
O, Ensayemos a porque ver cómo nos va. ya, vamos a ver cómo nos va. Entonces, hay preguntas. Rudy Caero pregunta si existe explotación ilegal de estos minerales. Imagino que a las sales, tipo los boratos que hay alrededor de Uyuni. Jesús pregunta si se puede pensar en un complejo industrial de litio, potasio, sal, fertilizantes que sea sostenible ambientalmente, sin afectación a ríos y uso racional de agua para la producción, sobre todo del litio. Ruth pregunta, y tal vez con esta tercera doble pregunta podemos parar ahí, ¿cómo se puede cuantificar cuánta contaminación a fuentes de agua subterránea está generando la minera San Cristóbal con metales pesados? ¿Y cuáles deberían ser las medidas apropiadas para mitigar la contaminación con metales pesados a las fuentes subterráneas y de suelos que debería cumplir la minera San Cristóbal? Tal vez ese primer bloque, Sergio. Bien. Bueno, yo creo que alcanzo a recordar. Ya, Bueno, me dices. no, está bien. Vamos a ver si puedo hacerlo así. La pregunta de Rudy sobre explotación ilegal de boratos, pues yo realmente he estado en una visita corta en Uyuni con Jorge Campanini, y el grupo un geólogo y una hidróloga del CEDIP de Colombia. Yo soy, pues, como ven, geoquímico, y, digamos, me interesó mucho por el tema de suelos y el transporte, digamos, el transporte también o la dinámica del agua en los suelos. Entonces, digamos que algo del tema eh, eh, es general y conocido, pero el caso de los boratos, pues, es algo muy especial. En boratos no, la concentración de boratos al borde del salar es algo que conocí por primera vez allá en Uyuni. Eh, no sé el detalle, no conozco, digamos, la situación actual ni por el estilo, pero entendí que hay unas borateras, digamos, legalizadas, legales, grandes, a ambos lados del delta del Río Grande, ¿sí? Y hay unas pequeñas, digamos, como artesanales, pienso, que están repartidas ahí sobre el delta y que seguramente, pues, no están totalmente legalizadas o lo que sea, pero francamente no sé muy bien, digamos, cuál es esa situación. Lo que es claro es que todo ese sector en el borde digamos, en el borde del salar sobre el delta está enriquecido en boratos. El borato ahí se dieron las condiciones para que precipitara las sales de boro, que son de sodio y calcio. Es decir, se necesitan unas condiciones que son más ligadas al terrígeno, al efecto químico, digamos, de la presencia del depósito terrígeno, que sobre una salmuera que contiene boro. Es decir, ahí pienso yo que pues claramente está estudiado y definido que ese es el sector donde hay que explotar, pues donde se explota el boro y no en otra parte. Eh, yo no sé si ella quería saber algo sobre la ilegalidad, entendí, pero eso sí no te puedo decir más, ¿no? En el caso de explotar en conjunto litio, potasio y potasio, pues fue lo que tuvo que hacer la empresa boliviana, porque cuando se planteó el proyecto, pues como vimos en las composiciones de las salmueras, el potasio la relación potasio-litio es 200 y pico a 1, ¿sí? Perdón, 20 y pico a 1, ¿sí? Es decir, que el potasio había que sacarlo para poder enriquecer el licor en litio. Adicionalmente encontraron que el magnesio también estaba más o menos en la misma proporción. Es decir, que tocó sacar potasio y magnesio en unas plantas o en una planta de fertilizantes, que es la que existe y que está funcionando ya, digamos, desde hace un tiempo, y es un paso necesario para concentrar el litio y eliminar, digamos,
elementos mayores que están dentro de la salmuera. Lógicamente, pues lo que planteó la empresa fue aprovecharlo como fertilizantes ahora para poder seguir con el proceso de una manera, digamos, racional y poder concentrar el litio en una planta específica. Parece que la historia de ese proceso pues, fue muy compleja. A medida que se fue trabajando desde el 2010, se encontraron un montón de problemas, por ejemplo, que el magnesio iba a generar una dificultad grande, como vimos, magnesio y litio son muy parecidos y separarlos es muy difícil. Y en el proceso tuvieron que ir cambiando toda la metodología y la estrategia de producción, de concentración, de separación, porque más del 50% del litio que estaba en la salmuera se perdía, no era recuperado. Entonces, al final, lo que ocurrió fue que tocó hacer una planta adicional de litio para recuperar y reconocer y aprovechar ese litio residual, así como lo que se concentró previamente, eliminando o más bien aprovechando potasio y magnesio en silvita y carnalita como fertilizantes, ¿sí? Digamos. Entonces, yo creo que hubo un problema, digamos, que se fue presentando en el camino. Esto es muy complejo, cada salar es único en su química y requiere realmente un proceso específico y debe ser investigado y estudiado, y eso fue lo que hizo la empresa. Y bueno, si tienen que volver a empezar hoy en día, seguramente lo hubieran hecho totalmente diferente. No hubieran hecho varias plantas, sino probablemente una sola y con un solo camino. Eso es un problema y es una discusión que seguramente van a dar los ingenieros más adelante, a lo largo del curso. ¿Sí? Pues los ríos están afectados, ya lo vemos, ¿no? Es decir, el arsénico la cuenca de la región de Uyuni, las cuencas de la región de Uyuni con los depósitos polimetálicos de sulfuros, el azufre y el arsénico son primos hermanos y van más o menos juntos. Muchos de esos depósitos contienen, esas mineralizaciones contienen arsénico. Y el arsénico, digamos, es un elemento muy difícil, una especie muy difícil, es un semimetal y es soluble y se transporta en agua en diferentes condiciones de oxidación, y oxidantes y reductores, en diferentes estados de oxidación. Es un problema. Acuérdense, por ejemplo, en Bangladesh, que perforaron pozos en el delta del río, ¿qué será ya? El Ganges. En Bangladesh, ¿sí? Uno de estos ríos grandes que baja del Himalaya, y al perforar las aguas que eran, todo el país está en el delta, y el agua es el agua freática, y al perforar y sacar el agua freática, la pusieron, digamos, en unas condiciones en que había arsénico de lodos sedimentarios, así como les decía, que tienen contenidos de arsénico altos, de arsénico, de litio altos, también tienen contenido de arsénico altos, y esos generaron a todo un país un problema de morbilidad gigante. La región de Uyuni pues es una región donde es rica en arsénico, de pronto no en esas proporciones como allá en ese caso, no es extendido, es un poco más localizado en las zonas, digamos, enriquecidas en esos minerales, pero está aportando naturalmente a las aguas, y con más razón cuando hay minería y sobre todo a gran escala, ¿no? Y ahí nos lleva pues al problema de la contaminación de una gran empresa o de las grandes empresas mineras de polimetálicos, de sulfuros polimetálicos. Pulacayo pues es la más antigua de la región, entiendo, tiene más de 100 años, está más o menos abandonada, es casi un museo, ¿sí? Allá estuvimos visitándola y realmente pues parece que había algunos indicios de que se quería reactivar con una explotación grande a cielo abierto, entiendo, no sé. El San Cristóbal es a cielo abierto, es decir, que esas grandes mineras, pues lógicamente, como vimos, dejan o ya sea, escombreras, en el caso de Pulacayo, cuando todavía no se manejaban
depósitos de lixiviados, pues, y que están ahí como pasivos y que están aportando todo el tiempo elementos, digamos, residuales a las aguas, cuando hay agua, pues en la zona seca, ¿sí? Seguramente a las aguas subterráneas. Eso no se ha estudiado a fondo, yo creo que eso hay que estudiarlo con más detalle. Y lo mismo San Cristóbal, digamos, allá llevan con grandes tuberías y gran infraestructura a los depósitos de relaves, pero esos depósitos de relaves son tan o más grandes que la misma explotación. Y eso se queda ahí, ¿no? Y se va concentrando y concentrando y concentrando, ¿no? Como esas zonas son, según los geólogos, los geólogos que nos acompañaron, nos mostraron las fallas que existen en la región, son fallas activas, por eso hay también ese hidrotermalismo más arriba, el volcanismo afecta, etcétera. Es decir, esa tectónica ligada a estos depósitos, ¿no? Que son intrusiones ígneas que rompen rocas que estaban previamente, pues generan fallas y esas fallas, pues por ahí circula el agua. Entonces, sí hay que hacer un estudio. Yo no soy experto en ese tema, pero son los colegas que deben trabajar el tema de los acuíferos o de las aguas subterráneas para evaluar realmente qué tan riesgoso es que esas concentraciones anómalas artificiales, digamos, de metales pesados puedan llegar a las aguas y de ahí para abajo, ¿no? Hasta el salar, ¿no? No sé si está respondido. Vale, vale, Sergio. Hay otro bloque tal vez de preguntas. Rodrigo pregunta si la relación que mencionaste de la producción de una tonelada de litio gasta 2 millones de litros de agua y si existe alguna posibilidad de reciclar esos volúmenes de agua. Otra pregunta, Jesús, ¿los costos de producción minera deben ser altos para descontaminar los ríos de agua, los ríos y aguas de riego de productos agrícolas? Gracias. Dice, ¿hay alguna experiencia de remediación de pasivos ambientales? Creo que hay una serie de preguntas preocupadas por el tema del agua y el tema ambiental. Y una, ¿qué efecto tiene el arsénico que ya has mencionado en plantas, animales y gente? Mm. Bueno, sí, esas. Listo. Bueno, Después hay un tercer bloque, el final y listo, perfecto. Mira, Rodrigo, con la pregunta la relación entre la producción o la obtención del litio y digamos, el costo hídrico de esa producción, pues, mira, la mayor parte de esa agua es evaporada. Es decir, no se puede reciclar, el agua se evapora. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente la salmuera está dentro de la costra salina, en esos poros, en esos intersticios, que son, digamos, es grande, es un volumen importante, en promedio hay una tesis de doctorado de un alemán, Seeland, 2000, tal vez 2014, está en la bibliografía, que hizo ese estudio, digamos, de hidrodinámico, digamos, de las salmueras, y encontró del orden de 30% de porosidad que contenía la salmuera, y luego ver cómo están conectados esos poros y cómo están funcionando para que la salmuera sí en el salar, en la costa salina, se evapore o no se evapore. Y resulta que él encuentra que en la salmuera, pues digamos, eso va de arriba hacia abajo, es decir, lo más superficial, lo que primero se evapora. Él encuentra que normalmente la salmuera está saturando la costra y se mantiene. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se bombean las 50 metros de esa costra y otras y se empieza a evaporar, digamos, se induce la evaporación al extraerla y, digamos, a aislarla de esa porosidad de la costra, queda libre, queda expuesta a la atmósfera, al aire,
al medio externo, pues la evaporación es muchísimo más rápida. Es decir, que finalmente esa proporción 1 a 2000 es porque se está acelerando de una manera exponencial la evaporación del agua de la salmuera original. Adicionalmente se gasta agua en el proceso, pero digamos, esa agua que proviene de pozos, de fuentes de agua dulce, digamos, de la región, para, por ejemplo, hacer la lechada de cal y otros procesos, pues sí es un gasto, ¿no? Pero todo eso se evapora y todo eso se pierde finalmente a la atmósfera. Y uno de los colegas de Terrae ingeniero, hizo una simulación, digamos, de cómo es el bombeo y cómo es la extensión de ¿cómo se llama? Ese cono de presión que se genera cuando se bombea agua. Entonces, ustedes imagínense, 1 metro cúbico por segundo, eso es casi la tercera parte del caudal del río Grande del Lipes en época de lluvia. En época seca, pues debe ser casi lo mismo, ¿no? Es decir, estamos sacando el agua que llega. Estamos sacando el agua que llega de manera muy acelerada. Eso genera un desequilibrio. ¿Qué hace el sistema? El agua subterránea, eso también por lo menos lo planteó este ingeniero, es jalada, digamos, desde el salar que queda desaturado para compensar. Entonces, en la cuenca vamos a tener menos agua. El agua subterránea empieza a bajar en la cuenca. Allá, pues, las poblaciones viven principalmente con pozos de agua subterránea, ¿no? Entonces, es un problema, digamos, ambiental, es un problema de disponibilidad de agua, pero también es un problema, ahí está claro, es una minería que utiliza el agua, finalmente la poca agua que existe en la región. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Allá vive gente, ¿no? Ahora, el descontaminar aguas, pues no, esa no es mi especialidad, pero digamos, esos son costos grandísimos. Ahí, para arsénico, por ejemplo, recomiendan, pues hay técnicas allá en Bangladesh que les comentaba, usaron una técnica muy simple, ¿no? Y era hacer una especie de pequeño reactor una plantica digamos, en cada casa, donde ponían una puntilla, es decir, hierro metálico. Y el hierro metálico y ácido cítrico, tal vez, un ácido, generaba entonces una condición, el hierro metálico, digamos, reduce el arsénico, no, perdón, a ver, oxida el arsénico y lo saca, lo libera, digamos, de su estado soluble y lo extrae. Entonces allá resolvieron con una técnica muy artesanal, digamos, para disminuir, no para eliminar, pero disminuir el arsénico. Ustedes pueden mirar por internet y encuentran eso. Ya para hacer un acueducto y todo eso de manera seria, pues esos son costos grandes. Hay que hacer tratamientos, osmosis inversa, cosas que eliminen elementos metálicos, iones, digamos que normalmente están ahí en muy pequeñas cantidades, pero que son tóxicos. Entonces, eso es un tratamiento costoso. No sé más, no, seguramente en la próxima charla pueden hablar más sobre eso, porque la persona maneja el tema de contaminación, es Gonzalo Mondaca, ¿no? Y recursos hídricos, ¿no? Bueno, entonces más bien se los remito allá, porque de pronto yo estoy diciendo cosas que no manejo mucho. Y lo mismo, no, la remediación, esos son temas, digamos, ya un poco más complejos. Yo creo que hay mucha experiencia en Bolivia también y en otros países sobre remediación. Yo creo que eso hay que buscarlo aprovechando, digamos, el interés que hay en este curso para que no solamente se mire el tema del litio allá en el salar, sino como hay interés de ver qué tanto puede afectar digamos, el proceso industrial del litio y potasio, buscar y reconocer, digamos, esos efectos contaminantes de la minería y de la geoquímica regional.
Yo creo que eso es tarea que les queda pues a los interesados, ¿cierto? Así hacen los profesores. Ahora, la última es que el arsénico, lo que recuerdo que el arsénico sí genera unos daños graves en la salud, ¿no? Afecta la piel, casi que es un cancerígeno prácticamente, ¿sí? Y no sé más detalles, también esos son temas, digamos, en ese caso es un tema de salud y vale la pena, pues, lo mismo. Es mi recomendación en esos campos, en ese campo, digamos, que es un poco al lado, vale la pena revisar aprovechando, digamos, el interés que hay en este momento en literatura especializada. Esa es mi recomendación. Gracias, Sergio. La última batería de preguntas. Ay. Queda la última. Pero bueno, va vinculada también a la reflexión que estamos haciendo y también en la proyección respecto a tratar de comprender, y ese es un esfuerzo que queremos justamente impulsar desde el CEDIP, ¿no? Comprender la magnitud no solamente del impacto local de la actividad en sí misma, ¿no? Sino entenderla en términos de la magnitud del ecosistema del salar en sí mismo, ¿no? Y las cuencas que están afectadas o comprometidas o que son parte de toda de esta relación. Entonces ahí Ricardo pregunta si se podría pensar que el aporte de litio al salar proviene por los aportes del Río Grande. Gonzalo nos dice qué tipo de estudios químicos se deberían desarrollar para detectar la presencia de metales pesados en los subproductos, en los productos o subproductos de la industria del litio. ¿Nos llevaría esto medidas especiales al manejo de la cuenca del salar? ¿No? Carlos pregunta si el consumo de agua que se requiere en el proceso de obtención de litio afectará al espejo de agua. Imagino que está siempre vinculado con el tema del ecosistema del Salar de Uyuni, cuáles serían los impactos. Y Dimitri nos pregunta si conoce usted estudios sobre la disponibilidad y cantidad de agua dulce existente en la zona con relación a lo que necesita la industria del litio. Tenemos un cierre bastante, Acuoso. bastante comprometedor. Eh, bueno, sí. Espera. Bueno, sí. Ustedes en ese modelo que les mostré inicialmente del US Geological Survey sobre las fuentes de litio, ustedes vieron que hay muchas fuentes. Hay, digamos, lo que se requiere es, por un lado, los materiales que contienen litio que podrían, digamos, aportarlo, y por otro lado, la dinámica de la cuenca para que ocurra ese transporte, esa movilización y ese transporte y que haya, digamos, concentración en el salar. Entonces, el río, lógicamente, la cuenca más grande y la que manda, digamos, allí en el sur del salar de Uyuni, pues es el río Grande de Lipes. 10.000 kilómetros cuadrados de cuenca es una cuenca gigante, ¿no? Eso es una cuenca, yo hace unos años la recorrí y no, eso es impresionante, 800 kilómetros andando y uno en carro pues por las trochas y hasta casi 6.000 metros, ¿no? Entonces hay diversidad de fuentes en esa región. Entonces el volcanismo, ¿no? Con materiales que en las erupciones volcánicas, ¿no? Las cenizas volcánicas que han salido y han sido expulsadas, pues se han depositado en parte en la cuenca y eso aportan desde el magma litio ligado pues por digamos, esa afinidad litófila que les comentaba al principio del litio, pues está concentrado especialmente en volcanes explosivos, es decir, esos conos volcánicos que se forman, ¿no? Y que generan ese cono grande, porque el magma en el ascenso hacia la superficie va haciendo una cristalización fraccionada y se van quedando, digamos, los minerales, los componentes de mayor punto de fusión, ¿no? Del líquido
Entonces va solidificando y se va enriqueciendo en lo de menor punto de fusión. Y entre ellos está digamos, la sílice, el silicio, y el litio. El litio es un elemento, que les decía, es el número 3, tiene unas propiedades muy particulares, ¿no? Y se puede acomodar muy bien después en minerales, pero está, digamos, ligado al silicio. Entonces, en las rocas sale en esos productos volcánicos explosivos. Entonces, es una fuente importante de litio en la cuenca. Eso se meteoriza, genera arcillas, o no se meteoriza, simplemente se va lavando. Pero lo que se meteoriza y genera suelos, hay una historia, fíjense que hay una historia climática muy compleja allá en la región, ha habido agua también, ¿no? Entonces esos procesos generan arcillas ricas en litio. Esas arcillas sí que pueden aportar o están aportando litio a las aguas que están circulando pues, por la cuenca. Entonces, yo diría que esa región volcánica del sur de Lipes, ¿no? Es una perfecta, pues por eso está el triángulo del litio. Ahí está la frontera Chile, Argentina, ¿no? La Puna, hacia Atacama y hacia el Uyuni. Es ahí, para los tres lados, en ese sector donde está la condición especial digamos, para que esas aguas hayan aportado, es un proceso de miles de años, ¿no? No sé, hayan aportado el litio y luego el proceso climático que lo ha permitido concentrar en el salar. Entonces, sí, la respuesta es sí. eh, ha habido estudios previos. Yo creo la empresa de litio ha hecho estudios. Lo que pasa es que ha habido en Bolivia, ha habido desde los años 70 mucho interés precisamente porque se entendió y se encontró que había litio en el salar y en concentraciones importantes. Entonces hubo mucho interés en estudiar eso, pero adicionalmente ha habido desde siglos interés minero por la explotación de metales, ¿no? Entonces, hay muchos estudios, yo realmente no he consultado sino una partecita, pues, que pueden ya dar una información o dan una información importante sobre el estado de, digamos, de contaminación en la región en general, en el específico y aplicado, digamos, ya al aporte que pueda tener el salar de metales desde la cuenca, no veo mucho, no veo mucho. Esos son temas un poco complejos porque es muy químico, ¿no? Tiene que ver con esos procesos ligados a los cambios de los niveles freáticos que generan condiciones oxidantes o condiciones reductoras. Allá en el delta del Río Grande lo vimos con Jorge, ¿no? Cómo al hacer un simple sondeo a poca profundidad uno ya tiene los materiales verdes, ¿no? Que son arcillas que antes eran rojas y que ahora están, digamos, en un estado de oxidación, de reducción más bien, que cambia la condición química del medio. Entonces, esos temas, eso hay que estudiarlo para ver qué tanto realmente hay riesgo de que metales que están allí asociados y acumulados con arcillas, con óxidos de hierro, puedan liberarse y entrar en la salmuera y finalmente generar un problema. Ahora, yo creo que la empresa hizo en sus miles de análisis de aguas, de salmueras, de pozos, en diferentes sectores del salar, debe tener información sobre metales. No las conocemos, ¿no? Esa información no la hemos tenido nunca disponible. Yo creo que tiene que existir y simplemente habría que evaluar qué tanto de esa información realmente ya se ha recuperado, recopilado y qué tanto habría que entrar a interpretar y pues conociendo la información, a reconocer procesos que pudieran afectar entonces desde el punto de vista ambiental la calidad de tanto de la salmuera como de los productos concentrados, ¿no? Porque lógicamente si se concentran elementos que están en solución,
en los mayores pues también se concentran los trazas, ¿no? Entonces eso tocaría evaluarlo, pero yo digo, yo creo que hay muchísima información, no, tal vez no tan disponible al público, pues. ¿La última cuál era? Ah, sí, si se afecta el espejo de agua, pues, sí, el espejo de agua, pues sí, lógicamente, al hacer por lo menos en esa zona del salar, que de todas maneras es un sector grande del salar. O sea, recordemos que Uyuni son 10.000 kilómetros cuadrados, pero ese sector sur, pues digamos, comparado con los salares de Argentina, de la Puna, es casi que más grande que muchos de esos salares que se explotan en Argentina. Es decir, es un sector muy importante. Ahí es para estudiar, y eso, digamos, también es una pregunta que habría que hacerle al próximo expositor, porque tiene que ver precisamente con el desequilibrio que habría entre por el exceso de evaporación o por evapor inducida y la relación con el descenso, digamos, de los niveles freáticos en la cuenca en general, en el salar y en la cuenca. Es decir, eso tocaría, como hasta ahora empieza, no se ha visto. Sí hay impactos en el salar de Atacama que se explota hace ya décadas, ¿no? Entonces, allá sí ya se ha visto, en algunos sitios hasta 2 metros de descenso del nivel de la salmuera en el salar. Entonces, pues seguramente en la zona de mayor explotación. Pero entonces eso tiene un efecto claro y ya reconocido. Entonces sí. Y Kimberly, que dijo algo sobre... Si conocías estudios sobre la disponibilidad y cantidad de agua Sí, dulce. no, eso sí, ese es hidrológico, pues digamos parte del grupo, en el grupo una hidróloga trabajó algo de eso, ahorita no lo tengo en la cabeza, Mm. pero seguro que en Bolivia más bien, allá digamos, localmente tienen información y debe haber mucha información sobre esa evaluación, digamos, ese balance hídrico que puede haber en la cuenca. Yo creo que es una información que seguro esa sí la van a encontrar allá, disponible. No la conozco, mejor dicho. Vale, vale, Sergio, más bien agradecerte por el tiempo, agradecer a las personas que han estado. Han quedado dos preguntitas sueltas. Yo las voy a trasladar para la siguiente sesión porque justamente tocan cuestiones vinculadas al tema hidrológico, ¿no? En la sesión siguiente va a estar Gonzalo Mondaca y hemos empezado justamente con Sergio también a dar una visión y un análisis de cómo están elaborados o qué componentes tienen y qué datos se han podido encontrar y qué datos no existen también en los estudios de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de litio en el Salar de Uyuni, tanto la construcción de la empresa de carbonato de litio como de cloruro de potasio. Entonces, en todo este proceso vamos a ir tratando de dar un pantallazo del estado de estos estudios y cuál es su relación con el campo, con trabajo en campo que se ha hecho, ¿no? Y con otros estudios que también han avanzado en dar esta mirada. Entonces yo me disculpo con las dos personas que han pasado sus preguntas al final, yo las voy a recoger, las vamos a trasladar a la siguiente sesión, o también tenemos un espacio que es el panel al final de todas estas semanas, donde vamos a tener la oportunidad de, de interactuar con mayor libertad, si vale el término, de una forma más directa, o por lo menos vamos a tratar de que varias de las inquietudes que han marcado estas jornadas se profundicen aún más junto a las personas que nos están acompañando en los paneles, ¿no? Con Sergio, Marco y otros. Entonces yo te agradezco, Sergio, por el tiempo, por todo lo que nos has enseñado hoy día. Agradezco a todas las personas por su presencia, por estar hoy día. Tenemos una sesión, la sesión número 4 el día miércoles, igual a las 5 de la tarde. Nos acompaña Pablo Villegas, él es investigador del CEDIP, y vamos a
seguir analizando el tema ahora de los hidrocarburos, concretamente el fracking, pero cuál es la situación y a qué crisis está respondiendo la situación de los hidrocarburos a nivel nacional. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo enorme de acá hasta Colombia. Mucha salud Gracias para a ti, todos Jorge, y a todos los participantes. ¿Ah? y un abrazo a todas las personas que han venido y han estado hoy. Como siempre, vamos a seguir con con la misma logística. Los links de la charla 2 horas antes la van a tener el miércoles. Que pasen una linda noche y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.